Este es el día que el Señor formó. Nos alegraremos y gozaremos en Él. Palabras del salmista que debemos hacer realidad en cada día de nuestra vida. Damos gracias a Dios por el privilegio de abrir las Escrituras y de estudiar juntos su palabra. Vamos a estar meditando sobre el tema la fidelidad de Dios en la vida de María. Y vamos a estar hablando de María. María era la hermana mayor de Aarón y de Moisés. Los tres nacieron en Egipto. Los padres eran Amram y Jocabed. Ellos eran de la tribu de Leví. María fue una profetisa y cantora del pueblo de Israel, que a pesar que ella tenía avanzada edad, fue la que inició las danzas y los cantos en agradecimiento al Dios de los cielos, porque ella presenció el gran milagro que había hecho cuando ellos estaban frente al mar y los soldados egipcios atrás, y ella pasaron en seco el mar. Ella fue testigo de ese prodigio que Dios hizo con ellos. María presenció y sufrió los momentos más oscuros de su pueblo. En Éxodo capítulo 1 nosotros podemos ver que ya José había muerto, había pasado el tiempo y había llegado un nuevo faraón. Este rey estaba viendo que el pueblo de Israel se estaba multiplicando y que eran vigorosos y fuertes y cada día eran más, incluso más que los egipcios. Entonces tuvo miedo y dijo, estos hebreos están creciendo con mayor rapidez y son más que nosotros. Quiere decir que cuando venga el enemigo, se pueden unir a ellos y pueden escapar o nos pueden atacar. Entonces el faraón, que tenía mal corazón, empezó y les puso capataces que los hostigaran, que los pusieran a hacer los trabajos más duros, que trabajaran con el barro, haciendo ladrillos, lo mandaba al campo a hacer los trabajos más pesados bajo el sol ardiente, y bueno, los hostigaban, eran hostiles con ellos. Y no estando conforme, se le ocurre al rey mandar a llamar a las parteras que asistían a las hebreas, que eran Cifra y Fúa, y les da una orden, y les dicen, ¿saben qué? Cuando ustedes asistan a las hebreas, y sea un niño varón, ustedes lo toman y lo asesinan, y si es niña, le conservan la vida. De esa forma, el rey pensaba que iba a evitar que creciera y se incrementara el número de hebreos en Egipto. Pero lo que él no contaba es que estas dos parteras eran temerosas de Jehová y desobedecieron al rey. Y el rey inmediatamente se dio cuenta que seguían creciendo. Las manda a llamar y les dice, ¿qué han hecho ustedes? Porque han desobedecido. Entonces ellas le dicen, es que rey, las mujeres hebreas no son igual que las egipcias. Las mujeres hebreas son vigorosas y fuertes, y cuando ellas nos llaman, ellas ya han tenido sus bebés, ya no podemos hacer nada. Estas mujeres temían a Dios y Dios les recompensó. Dice la Biblia que las bendijo a ellas y a toda su familia, las prosperó. Pero el rey estaba molesto. Entonces llama al pueblo y le dicen, ¿saben qué? Todos los niños hebreos varones que nazcan, tírenlos al río. Y las niñas consérvenle la vida. Y así fue, como el pueblo de Israel fue subyugado y empezaron a asesinar todos los niños hebreos que iban naciendo. En ese periodo, Jocabed estaba dando a luz. Jocabed era la madre de María. Estaba dando a luz. Y veamos qué dice la Biblia. Vamos a leer Éxodo 2 del 1 al 10. Y dice así. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo cortarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño,
Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, le dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Podemos ver en esta porción bíblica a María como la niña que forma parte de la estrategia para salvar de la muerte a su hermano. Por eso es que vamos a estar hablando de María, porque ella hace un papel muy importante en esta historia bíblica. María probablemente era una niña menor, se supone que andaba más o menos entre los 10 años, cuando pusieron a su hermanito en el río Nilo. Ella estaba en la expectativa, ella no se movió de ese lugar. No sé si fue por iniciativa propia o porque la madre se lo pidió, pero ella estuvo ahí viendo qué iba a hacer de su hermano. Si iba a vivir, iba a morir, o iba a ser picado por un animal, o iba a ser arrastrado. ¿Qué iba a pasar? Estaba a la expectativa de qué iba a pasar. En eso, al pasar el tiempo, no sé cuánto tiempo estuvo, pero no fue fácil, escucha unas voces, y era precisamente la hija de Faraón con sus doncellas, que se acercaba a lavarse al río, dice la porción que acabamos de leer, ¿verdad? Y bueno, ve cuando la princesa se fija que ahí está la arquilla, ve cuando la princesa la manda a traer y la lleva, y el niño está llorando. Me imagino que debe haber sido terrible para María, esa pequeñita que estaba viendo de lejos a su hermano y que lloraba y lloraba y nadie lo socorría. ¿Qué iba a hacer de su hermano? Pues ahí estaba. María estaba viendo lo que estaba sucediendo y fue tan valiente y sabia que tan pronto ve la oportunidad, interviene ante la hija de Faraón. No cualquiera se podía acercar a la hija de Faraón, ¿verdad? No cualquiera podía hablarle, pero ella se acerca, y no solo se acerca a ella, sino que la aborda y le pregunta, ¿verdad? ¿Iré por una nodriza para que te críe este niño? Y qué maravillosa respuesta fue la de la hija de Faraón: ve. Porque podría ser que la hija de Faraón dijera: yo no puedo desobedecer a mi padre, ¿verdad? Voy a matarlo, como ha dicho, que lo lancemos al río. Pero no, dice la Biblia que tuvo compasión del niño. Y entonces le responde: ve. ¿Y qué pasó? Veamos acá la fidelidad de Dios y el grandioso valor de la fe. En este punto quiero que hagamos notar que María lleva la buena noticia a sus padres que su hermano está a salvo. Qué maravillosa noticia para una madre, ver y que le digan que su hijo está a salvo, cuando ellos habían estado confiando y orando en ese Dios poderoso que ellos creían y que Él iba a salvar la vida. Y llega María y se lo confirma y le dice: sí, lo tomó la hija de Faraón y ha decidido criarlo y me ha mandado llamar. Con la autorización de la hija de Faraón, María reunió al pequeño Moisés con su madre biológica. Qué emocionante historia. La mamá de Moisés lo iba a tener en sus brazos, lo iba a criar, porque la respuesta de la hija de Faraón cuando le dice que sí, ¿verdad? Le dice: llévate a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Eso le dice la hija de Faraón a Jocabed. ¡Qué maravilla! Su hijo fue salvo de la muerte en el río. Su hijo lo va a criar ella por un tiempo. Lo va a seguir amamantando. Le va a seguir instruyendo el temor a Jehová.
Le va a seguir instruyendo la ley de Jehová para que sea un niño temeroso, para que sea un niño de bien, para que sea un niño obediente a su Dios. ¡Qué maravilla! Esta fue la mejor noticia. Y me pongo en los zapatos de una madre, ¿verdad? Qué maravillosa noticia cuando le dice, ve, críamelo y yo te lo pagaré. Imagínense, va a tener a su niño y todavía va a recibir una paga de la hija de Faraón. Es ahí cuando María aprendió que Jehová escucha a sus siervos fieles. Y viene a mi mente el Salmo 34:15 que dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Esa es una promesa que debemos de hacer la realidad en nuestra vida. Ella fue testigo de la fe de sus padres. Seguramente estuvieron orando antes de poner ese niño en esa arquilla y diciéndole a Dios que tuviera misericordia y que le guardara la vida. Y María vio el testimonio de esos padres temerosos de Dios. ¿Y saben qué? Dios salva a Moisés y lo salva con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Que él debía liberar a su pueblo de los malvados egipcios que los estaban oprimiendo. Y Moisés está en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. Quiero que lo leamos y léalo en su Biblia, Hebreos 11 del 23 al 27. Y dice así, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo viendo a su Dios y renunció a todos los placeres que podía ofrecerle en la casa del rey para servir a su Dios. Así fue enseñado. Entonces María, una profetisa de Jehová. Este punto es importante. María, una profetisa de Jehová. María debió tener mucho más de 80 años cuando Moisés inicia la comisión de liberar a su pueblo. Ya era mayorcita de edad. Pero María rebosa su corazón de felicidad porque ve que Dios cumple sus promesas. Ve que la fidelidad de Dios es grande. Porque ve que por fin son libres. Moisés ha sido un instrumento usado por Dios para liberar a su pueblo. Creo que todos sabemos la historia. María comprendió que su Dios era mucho más fuerte que cualquier ejército poderoso del mundo. Es por eso que el corazón de María rebosa. Y por eso anima a las demás mujeres a cantar y a exaltar a Jehová. Cuando ellos van de camino y ve que el mar se abre, un milagro glorioso, y ellos pasan en seco. Cuando ve que el jinete y el caballo son derribados por la mano poderosa y terminan ahogados, ella se levanta en alabanza y las mujeres la siguen. Eso lo podemos ver en Éxodo 15 del 20 al 21, que dice así. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete, cantad a Jehová. Ese Dios de María es el Dios
suyo y mío si lo hemos aceptado en nuestro corazón. Hermano y amigo, tenemos un Dios grandioso. ¿Por qué vamos a estar nosotros como cobardes? Seamos valientes como María. Seamos valientes como los padres que le enseñaron a ella a ser fuerte y valiente. Sabemos que somos humanos y que fallamos. Pero aún en medio de nuestra humanidad vemos la fidelidad de Dios para con sus hijos. Y les voy a comentar en qué falló María. María y Aarón se rebelaron en contra de Moisés porque él se casó con una mujer cusita. Dicen que era morenita, pero le dicen cusita porque es descendiente de Cus. Y Cus era hijo de Cam. ¿Se acuerdan de él? Cam es hijo de Noé. Y Noé lo maldijo porque vio la desnudez de él y se burló de él. De ahí venía la mujer de Moisés. ¿Eso no les pareció? Además sintieron celos y murmuraron contra Moisés. Murmuraron contra la autoridad elegida por Dios. Y eso no le gusta al Señor. Que seamos murmuradores, que tuvieran celos y dijeron, solo por Moisés va a hablar el Señor y por nosotros no. Entonces eso tuvo una consecuencia, desagradó a Dios. ¿Qué consecuencia hubo? Que María apareció toda leprosa y fue echada del campamento por 7 días. Pero ahí surgió el espíritu de hermandad de Aarón y intercedió ante Moisés para que Moisés pidiera a Jehová y Moisés lo hizo. Y María fue sanada, pero fue echada 7 días fuera del campamento. Pero aún así, en medio de esa humanidad y de ese error, el pueblo sabía quién era María y ellos estuvieron ahí anclados donde estaban y no se movieron hasta que María volvió al campamento. Eso demuestra la gran autoestima en que tenían a María, porque María era una mujer de Dios. María se expuso al peligro por obedecer a Dios, por obedecer a sus padres. Pero ella era testigo del poder de Dios para con su pueblo, de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y es hermoso porque de la misma manera la fidelidad de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Estos pasajes bíblicos son para que nosotros confiemos que el Dios que fue fiel con el pueblo de Israel y cumplió sus promesas, que le dio la valentía, la enseñanza y el coraje a María, es el mismo Dios en quien yo he creído. Es el mismo Dios a quien tú y yo debemos adorarle y alabarle, porque Él permanece fiel, no importa cómo estés, no importa tus circunstancias, Él permanece fiel y su fidelidad es para siempre, dice la Biblia. Que el Señor te bendiga grandemente y continuemos estudiando las Escrituras. Dios le bendiga.